Buenos días a todos, bienvenidos a la clase. El día de hoy vamos a ver los temas de bioelementos, biomoléculas y propiedades del agua. En este caso, la presentación corresponde a biomoléculas y propiedades del agua. Y vamos a iniciar por definir qué es una biomolécula. Ustedes ya conocen a los elementos químicos. Estos aparecen en nuestra tabla periódica. Cada uno de ellos es un elemento químico. La combinación de estos crea moléculas. Y si estas moléculas están presentes en los seres vivos, entonces les llamamos biomoléculas. ¿Cuáles biomoléculas conocemos? Pues están los carbohidratos, los lípidos, es decir, las grasas, las proteínas y los ácidos nucleicos. En los ácidos nucleicos está el DNA y el RNA. Todas estas moléculas tienen en común que están formadas por un esqueleto de carbono, como ustedes pueden ver en esta imagen. Entonces, este es el esqueleto de carbono. Aquí se ve un poquito mejor, hay 4 carbonos. Y a este esqueleto se le unen otros átomos, en este caso son hidrógenos. A estos les llamamos compuestos orgánicos, pero también hay compuestos inorgánicos. Y estos compuestos inorgánicos no tienen los enlaces carbono-carbono que podemos ver aquí. Entonces, tenemos a las biomoléculas orgánicas, entre ellas a los glúcidos, es decir, los carbohidratos, las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos, que están formados por todos los elementos químicos. Entre los compuestos inorgánicos tenemos el agua, tenemos también a los minerales sólidos, entre ellos, por ejemplo, al calcio, que forman huesos, dientes y conchas. Tenemos también minerales en disolución que participan en la contracción muscular, como el potasio, por ejemplo, a otros que participan en la fotosíntesis o en el equilibrio osmótico. Y también tenemos entre los compuestos inorgánicos a gases disueltos. Estos participan en los procesos metabólicos de respiración y fotosíntesis y tenemos entre estos gases al oxígeno y al dióxido de carbono. Ahora vamos a ver la siguiente parte, que es propiedades del agua, y sobre todo las vamos a ver en relación con los procesos en los seres vivos. Bien. El agua en nuestro planeta se encuentra distribuida de la siguiente manera. El 97.5% es agua salada. Eso quiere decir que el 2.5% restante es agua dulce. Esta agua dulce se encuentra la gran mayoría en los glaciares, es decir, en forma de hielo, el 30% en mantos acuíferos y solo el 0.3% en ríos y arroyos. A estos serían a los que, como tal, nosotros tenemos acceso en cuanto a aguas superficiales. De todo el 100% del agua que se encuentra en nuestro planeta, solo el 0.007% está disponible para nuestro consumo. Es decir, aunque veamos una gran cantidad de agua en los océanos, no toda está disponible para nuestro consumo. Realmente es una muy pequeña parte. Ahora, el agua en los diferentes organismos se encuentra en diferentes porcentajes. Por ejemplo, en nosotros está alrededor del 70%.
70% de todo nuestro cuerpo es agua, pero cambia para algunos otros organismos, por ejemplo, para las medusas, que son 95% agua. En el caso de un pino, el 47% es agua. Por ejemplo, una lombriz de tierra, el 83%. Y semillas, por ejemplo, en este caso dice que es de cereal, está en un 20%, pero en otras semillas está, por ejemplo, en 5%. ¿Qué pasa en los animales? Como los peces, está alrededor del 80%. Y en los animales en general, está entre el 60 y el 90%. ¿Y qué pasa con nuestros órganos? Por ejemplo, el cerebro, el 83% es agua, los riñones, el 83%, la sangre, el 94% es agua, los ojos, el 95%, y por ejemplo, los músculos, el 75%. Entonces, el agua forma parte de absolutamente todos los seres vivos y se encuentra en diferentes porcentajes dependiendo de la especie, y en cada uno de nosotros se encuentra en diferentes porcentajes dependiendo del órgano del que hablemos. Recuerden que en nosotros está en alrededor 70%. Aquí, por ejemplo, hace una distinción entre el sexo masculino y femenino y menciona que está entre el 60 y 65%. ¿Cuáles son las funciones del agua en los seres vivos? Pues es el vehículo de entrada de nutrimentos y demás sustancias. No solo en nosotros, como parte del reino animal, recuerden que también los vegetales transportan los nutrimentos desde las raíces, los absorben del suelo y viajan a través de toda la planta porque están disueltos en agua. Nos sirve también para eliminar los productos de desecho, esto es, por ejemplo, a través de la orina y la transpiración. Bien, continuamos. El agua también cumple con la función de favorecer las reacciones químicas. Y también se encuentra en los sistemas coloidales. Un sistema coloidal es, por ejemplo, el citoplasma de todas las células. Es como una solución de diferentes sustancias. Entonces, el citoplasma de las células es un ejemplo de un sistema coloidal. Y aquí hay otras funciones que de alguna manera están relacionadas con las que ya les mencioné. Por ejemplo, ayuda a la función digestiva y facilita la eliminación de las sustancias de desecho que ya habíamos comentado. Por ello es importante el consumo de agua. Lubrica, por ejemplo, las articulaciones. Si no tomamos agua, se ven afectadas precisamente estas funciones. También posibilita el transporte de los nutrientes y el oxígeno en la sangre. Y recuerden que el agua es el solvente universal el solvente universal, perdón. Entonces, es el medio de disolución de todos los líquidos corporales. Ahora vamos a hablar, por último, de sus propiedades físicas. Estas son algunas de ellas. Les menciono esta porque son las que vamos a ver en una actividad experimental. Y iniciamos con la cohesión, perdón. La cohesión es una propiedad física del agua porque gracias a esta, las moléculas se pueden mantener juntas. Son similares y entonces se mantienen juntas. En estas propiedades físicas del agua intervienen, por supuesto, los puentes de hidrógeno. La adhesión
son fuerzas intermoleculares, que enlazan una sustancia a una superficie. Entonces, estas dos propiedades, tanto la cohesión como la adhesión, se relacionan con la vida, porque sin estas propiedades del agua, las plantas no podrían ser capaces de llevar el agua desde la raíz hasta todas las partes de la planta. Estas propiedades son las que permiten que los nutrientes puedan viajar en la savia a través de toda la planta. Y entonces vamos a hablar de la capilaridad. Por medio de la capilaridad es que el agua puede subir o bajar. Entonces, esta depende de la tensión superficial del agua y de la cohesión de la que ya habíamos hablado, porque, como les decía, es la capacidad de subir o bajar a través de un tubo capilar. Estos tubos capilares en las plantas, pues son células a través de las cuales viaja el agua. ¿Cuáles otras propiedades físicas tenemos? Pues, por ejemplo, sabemos que no tiene un sabor, no tiene color, por lo tanto es transparente. Puede tener diferentes estados de agregación, como sólido, líquido y gaseoso. Se congela a los 0 grados centígrados y el punto de ebullición es de 100 grados centígrados, pero a nivel del mar, a la altura que estamos nosotros, aproximadamente hierve a los 92 grados centígrados. Y dice aquí alto nivel de cohesión, que es la propiedad física de la que hablamos anteriormente, es decir, las moléculas están juntas, dado que son similares. En cuanto a las propiedades químicas, pues tenemos que estas se relacionan más bien con las reacciones químicas que realiza el agua. Entonces, reacciona, por ejemplo, con los óxidos, con los ácidos, también con los metales y también con los no metales. Puede unirse también con las sales para formar hidratos y lo que decíamos es soluble y es disolvente. Bien, por último entonces vamos a ver el siguiente experimento. Este es el que se menciona en su libro de texto. Y se refiere a la forma en la que el colorante va a viajar a través del tallo de la planta, en este caso es un tallo de apio, hasta las hojas. ¿Y esto por qué propiedad es, chicos? Aquí dicen. Vamos a ver entonces la capilaridad en la planta. Se utiliza un vaso de agua, colorante rojo y apio. Todo lo que se tiene que hacer es colocar el apio en el vaso con agua al que previamente ya agregamos colorante y se espera durante 24 horas. ¿Qué va a pasar con las hojas del apio? Pues como ustedes pueden ver, se tiñeron de rojo. Es decir, el agua llevó el colorante a todas las partes de la hoja. Eso es lo que sucede precisamente con todas las sustancias que absorbe del suelo. Estas son transportadas hasta las hojas por los vasos conductores, por capilaridad. Ahora, van a realizar un corte en la parte superior del tallo del apio para que ustedes vean precisamente esta parte. Estos son los tejidos
Lo que ven más marcado en rojo son los tejidos que se encargan de llevar el agua hacia todas las partes de la planta. Entonces, la sustancia roja que le agregamos sirve como un marcador para que nosotros verifiquemos esa función del agua. Es todo por la clase de hoy. Que tengan un muy buen día. Hasta luego.